¿Por qué es tan difícil conseguir patrocinadores para un podcast? Y lo que es peor, ¿por qué cuando los consiguen lo hacen tan mal? ¿Te encanta crear contenido en redes sociales? ¿Hablas a todo el mundo de las últimas campañas de marketing? Pues no te vayas de aquí. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un podcast perfecto para todo tipo de creadores de contenido y profesionales o aficionados al marketing y las redes sociales. Si aún no me sigues, hazlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querrás perderte ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Hoy, justo fantaseaba con un amigo, estábamos pensando en un podcast, os lo puedo aquí contar con pelos y señales, de entrevistas, y estábamos pensando que el patrocinador de estas entrevistas en este podcast fuese una cadena de hoteles y fuésemos grabando por todos los hoteles que tuvieran, aprovechándonos de sus sofás, sus instalaciones, sus terrazas, los sitios más chulos donde se pueda grabar, ¿no? Y pues ellos se encargarían de poner su logo detrás, ser el patrocinador principal, darnos los alojamientos y los viajes. Muy cómodo para ellos porque al final es parte de su producto. Y incluso luego lo pensábamos y decíamos que también se podría añadir una marca de coches y pues podríamos recoger al invitado, ir grabando la primera parte del podcast en el coche, etcétera, etcétera. Bueno, era una fantasía. Pero pensábamos cómo integrar al patrocinador en el podcast. ¿Y qué pasa? Que automáticamente nos paramos y dijimos, ya, pero es que a día de hoy los patrocinadores que hay en los podcasts, cuando además cuesta tanto cerrarlos, quieren anunciarse como en la televisión hace 20 años. Y es que esto es así. Es que tú escuchas cualquier podcast y su patrocinador es una cuña en la que paran el episodio en seco, sueltan un texto frío, que suena a teletienda de los 90, en el que voy a decir que yo he visto algunos podcasts líderes en España, no voy a dar nombres porque no hace falta, pero líderes te os estoy hablando de los top 10 más escuchados, los he visto compartir la misma cuña. Es decir, no la adaptaban ni al programa ni a la voz de cada uno de los presentadores. Entonces, explicádmelo. O sea, ¿cómo se puede hacer tan mal? O sea, tú estás escuchando, literalmente dices que hace esta marca aquí, no tiene sentido. Y yo ya hablé en el pasado que, por ejemplo, Spicy Fortuna, a mí me gusta mucho cómo lo hacen. Porque normalmente integran la marca en la historia, con sentido, con tono. Es decir, por ejemplo, ahora tienen un patrocinador que es creo que es una aplicación, es una aplicación de banca de inversión, y le dan una sección en la que hablan de inversión y esa marca patrocina la sección. Es decir, te enseñan a invertir, hablan de inversión, te pican el gusanillo de invertir y luego te dicen, por cierto, si quieres invertir, utiliza esta aplicación. Tiene sentido, ¿no? Y es que es así, es que los podcasts funcionan muy bien en cuanto al formato publicitario. Porque os voy a dar datos. El 86% de los oyentes recuerdan los anuncios que escucharon una semana después. Estamos hablando de que el patrocinador de un podcast es escuchado, es recordado por el 86% de los oyentes a la semana. Y estas diferencias no las hay entre hombres y mujeres en esta retención. Es decir, funciona tanto para los podcasts de chicas como para los de chicos, porque en este caso, que sepáis, que hay podcasts mucho más de chicas y podcasts mucho más de chicos. Esto sí que me recuerda un poco de nuevo a la televisión de antes, porque vuelvo a ver como programas muy segmentados por sexos. Es raro porque la televisión, sin embargo, a día de hoy intenta hacer programas como familiares, ¿no? Pero el podcast, como sabe que realmente puede ser una sola persona con los auriculares, no se tiene por qué compartir sofá, digamos, pues lo ha orientado a literalmente segmentarlo por sexos. Y en cercanía, en confianza, en atención, aquí el podcast le gana a todo. Porque ¿de quién te puedes sentir más cercano? ¿De alguien que le ves un reel de 1 minuto o de alguien que le escuchas un episodio de 1 hora? ¿En quién puedes confiar? ¿En alguien que escuchas durante horas o en alguien que se te cruza por el feed mientras haces scroll? ¿Y a quién atiendes más, evidentemente? Pero entonces, si funciona, ¿por qué hay tan pocos patrocinadores? Porque realmente no es solo que muchos podcasts no tengan patrocinador, es que los podcasts que tienen patrocinador son 4 patrocinadores los que patrocinan la mayoría de los podcasts. Y muchos podcasts, el patrocinador es la propia marca que ha creado el podcast. Es decir, crea su propio podcast para patrocinarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen tan mal? Pues
Yo sinceramente tengo una teoría. He peleado mucho con esto, buscando patrocinador para mis podcasts, me ha costado muchísimo, muy pocas veces he tenido, buscando patrocinadores para otros, hablando del sector, y bueno, es que sinceramente hacerse un hueco en el podcasting en España es complicado precisamente por esto. Y mi teoría es que no es que el podcast no funcione, es que las marcas no lo entienden. Las marcas siguen queriendo entrar con calzador en un espacio íntimo, narrativo, emocional, con fórmulas heredadas de la tele y la radio, y ¿qué pasa? Que no pega ni con cola. Entonces, como no pega ni con cola y ellos solo quieren, no saben salir de la caja, no saben pivotar su estrategia, pues al final deciden entrar. Porque el podcast no es solo un canal de distribución, es una herramienta de conexión, que aquí viene el otro problema. No puedes tangibilizar perfectamente el data. Esto no es Facebook Ads, que te dice cuánta gente ha pinchado, cuánta gente ha comprado, etcétera, 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 y tienes millones de datos. Aquí te tienes que mover por sensaciones, porque el podcast es más para conectar, para generar una narrativa y generar una confianza. Entonces, como no da datos tan cuantificados, sino más cualificados, pues muchas empresas deciden apostar por ello. Y además, cuando está mal usado, se nota. Se nota porque al final no tienen ni uno ni lo otro. Así que, si queremos que la publicidad funcione en el podcast, tenemos que hacerla como el medio exige. Primero con estrategia. Es decir, hay que colaborar con el podcast que tenga sentido para tu marca. Eso lo primero. Alineado a los valores de tu marca. Y luego integrarnos en el mismo de una forma en la que encajemos como anillo al dedo. No en el que interrumpamos el podcast, no en el que molestemos. Y por otro lado, hay que ser coherentes. Es decir, si patrocinamos un podcast porque se alinea a nuestra marca, por ejemplo, no podemos patrocinar otro que no tiene nada que ver, o que es justo la competencia, o simplemente querer patrocinarnos en el otro de igual manera, aunque no encajemos, aunque no tenga sentido. Y por supuesto, y lo más principal, es poner al oyente en el primer plano. Es decir, se trata de no molestar al oyente, de aportarle un valor extra con esa sección, con eso que incorporemos, y si no, que el valor extra sea que como hemos entrado con dinero, el podcast mejora. Entonces el oyente disfruta de mejor calidad de audio, de mejor calidad de vídeo, de mejores invitados, de mejores platós. Porque si no, solo molestamos. Y si solo molestamos, vamos a generar fricción en el oyente. Vamos a generar todo lo contrario de lo que queríamos. Entonces, lo dicho, integrarnos de forma que encaje en un formato en el que encajemos, en un podcast en el que encajemos y en el que pongamos siempre al cliente como lo importante. Y que no queramos meterle publicidad por meterle. No se trata de meterle un flyer en la boca como cuando vas por la calle. Se trata de aportarle valor, de aportarle un extra. De que diga, qué gusto que haya entrado este patrocinador, que se alegre de tu entrada. Aunque por lo menos sea porque se alegra por el podcaster porque por primera vez está monetizando su programa. Serviría hasta esto. Pero que quede claro entonces y que el podcaster lo transmita. Y eso es la forma de conseguir que por fin el podcast reine como debe reinar, como una de las mejores herramientas de publicidad para las marcas que hay actualmente. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas y le des al botón de seguir en la plataforma donde me escuchas. Y si deseas contactar conmigo, encontrarás mi correo y los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nada más. ¡Adiós!